Les voy a compartir pantalla. Bueno, es el espacio de la especialidad de periodoncia en la Universidad Maimónides. Mi nombre es Ezequiel Kessler, soy especialista en periodoncia 2016. Soy docente de la especialidad de implantología de la universidad y estoy cursando el profesorado universitario en la Universidad Maimónides. Bueno, como les dije antes, el tema de la clase son los sustitutos de injertos de tejidos blandos. Estos injertos sustitutos son utilizados como alternativa a los injertos autólogos de tejidos blandos. Se usan en injertos de tejidos blandos, se usa cuando los injertos de tejidos blandos no pueden ser obtenidos en cantidad o en calidad suficiente, por ejemplo, en biotipos delgados, en paladar superficial, cuando son coberturas de recesiones múltiples, por ejemplo, de 16 a 26, es muy grande la extensión para obtener tejidos blandos autólogos, entonces se opta por utilizar algún tipo de sustituto. Y en pacientes temerosos que no están de acuerdo con la toma de injerto del paladar. Un poco de historia de los injertos gingivales. Tenemos que en 1982 Langer y Langer incursionan con un injerto de tejido conectivo, con un colgajo con incisiones verticales. En el 85 Miller introduce el injerto gingival libre con suturas suspensorias. Ratzke en el 85 un colgajo en bolsillo. Nelson en el 86 un colgajo desplazado coronal con un injerto de tejido conectivo. Y como vemos, Harris en 1992 introduce una matriz dérmica celular combinado con un colgajo desplazado coronal. Acá cambia un poco el paradigma, donde dejan de ser tejidos autoinjertos y pasan a ser halo o senoinjerto, como vamos a ver en un ratito. En el 96, Zabalegui también presenta la técnica de tunelización, que puede ser con injerto de tejido conectivo o con matriz dérmica celular. En el 2003, Zucchelli introduce el injerto de tejido conectivo bilaminal. 2006, Zucchelli de Santis, colgajo desplazado coronal con diseño angular. Y en 2011, no sé si llegaron a ver, Evelyn, vista hoy, la tunelización con inserción vestibular de Jamayón y Sade. Bueno, para empezar un poquito con los tipos de injertos, tenemos autoinjertos, que son obviamente del mismo paciente, que pueden ser el tejido conectivo subepitelial o el injerto gingival libre. Tenemos los alinjertos, que significa que son de la misma especie, pero no del propio paciente, o sea que son de seres humanos, que son Alloderm, Puros y Oracel. Esto significa que son cadavéricos. Y los senoinjertos, que son de otra especie, que en la mayoría van a ser porcinos, que son el Mucorap, el Muscoderm, Fibrogaid y Derma. Bueno, como ejemplo de autoinjertos, ustedes seguramente ya vieron injertos de tejido conectivo, injertos gingivales libres. El injerto de tejido conectivo subepitelial, tenemos, bueno, la indicación, esta diapositiva está desactualizada con la clasificación, pero recesiones, cobertura de recesiones. Como ventaja, presentan que tienen un color final que es idéntico a los tejidos vecinos, porque obviamente es del propio paciente, y está cubierto por el colgajo. Podemos cubrir varios dientes al mismo tiempo, más o menos 3, 4 dientes si tenemos mucha suerte, más que eso ya va a ser bastante complicado. Tiene menores molestias que los injertos gingivales libres, porque la toma es diferente, pero bueno, ahora hay modificaciones en técnicas de toma de injertos gingivales libres que también son bastante poco molestas. Y como desventajas, tenemos una cantidad limitada de tejido y que tenemos dos sitios operatorios, la toma del injerto y la zona de cobertura radicular.
Del injerto gingival libre, en este momento está desaconsejado para la cobertura de recesiones porque presenta bajos resultados estéticos, queda como un parche de encía más blanca en la zona, muy queratinizado, entonces se desaconseja para el tratamiento de recesiones. Actualmente se está limitando el uso para zonas donde no hay requerimiento estético y donde necesitamos aumento de encía insertada. Fundamentalmente lo estamos usando en implantes, con escasa encía insertada y con escasez de fondo de surco para modificar esta situación y darle una correcta protección al tejido preimplantario. ¿Hasta acá alguna duda? No. Nada, todo esto ya lo habían visto, ya vienen con conocimientos de estas cosas. Sí, ya fuimos hablando un poco en otros teóricos. Bien. Bueno, ahora lo que nos trae es la alternativa que tenemos cuando no podemos tener suficiente o cuando el paciente no quiere para poder utilizar, para poder hacer aumento de tejidos blandos o modificación de la calidad también. Vamos a empezar primero con qué sería un sustituto dérmico ideal. En este caso, esto viene un poco de la historia de cómo nacen los sustitutos de tejidos blandos que nacen de mano de la cirugía plástica y reconstructiva. Por eso acá dice sustituto dérmico y no dice sustituto de tejidos blandos orales. Lo ideal sería que tenga una buena relación precio-calidad, que tenga una vida útil larga y que tenga un largo almacenamiento, o sea que se pueda guardar varios años, que tenga baja antigenicidad, o sea que no produzca reacciones en los pacientes, que no se vuelva hipertrófico, que sea resistente a la tracción, que sea flexible, que sea de fácil fijación, y acá dice crecimiento con la edad en niños porque se utilizaba, por ejemplo, en cirugías de pacientes quemados. Entonces, si el paciente era un niño que se había quemado y ese injerto quedaba firme y sin posibilidad de crecimiento, el paciente tenía limitantes de movimiento, por ejemplo. Entonces, lo ideal era que se pueda incorporar a los tejidos del paciente y que a partir de ahí pueda mantener el crecimiento con el paciente. Así nace el Alloderm, que nace como en cirugía plástica de quemados. Acá tenemos los alinjertos más conocidos del mercado, que tenemos Alloderm, el Puros Dermis y el Oracel, que bueno, presentan ciertas diferencias y similitudes que ahora las vamos a ver. El desarrollo científico del Alloderm, como les venía diciendo, bueno, en 1992 se empieza a usar como tratamiento en cirugía de pacientes quemados. En 1994 lo empiezan a utilizar en cirugía maxilofacial, en reconstrucción de grandes cirugías, en tratamientos con fisura labial-veloplatina, pacientes politraumatizados. Y a partir de 1998 se empieza a reportar el uso en cirugía plástica, en cirugía mucogingival. Dato importante para nosotros y para los pacientes es que son seguros, es decir, que no hay ningún reporte hasta la fecha de que hayan podido replicarse virus fuera de las células. O sea que lo que va a pasar con estas matrices dérmicas acelulares es que se le va a hacer un proceso de descelularización, le sacan las células, básicamente, y por eso son seguros, es decir, que no hay posibilidad de transmisión de enfermedades virales a través de las matrices dérmicas. Bueno, el Alloderm, el primero de los injertos que vamos a ver, como dice acá, es un injerto acelular de dermis humana que está liofilizado y lo que va a resultar va a ser un entramado de fibras colágenas. Esto es lo que va a guiar la cicatrización para la cobertura, por ejemplo, de las recesiones o la modificación de la queratinización de la encía. Como indicaciones tenemos tratamiento de recesiones múltiples y algunas profundas, cuando hay, por ejemplo, caries cervicales,
tratamiento de cobertura radicular, aumento de densidad queratinizada, aumento de tejido blando en la cresta, aumento de tejido blando alrededor de implantes. Y bueno, parte de los procesos que describe la empresa son la liofilización, que es un proceso donde se congela rápidamente y produce la desecación del material tratado. Se utilizan en dermis, se utilizan tejidos óseos, se utiliza en todo tipo de órganos para preservarlos. Y la descelularización es un proceso enzimático, como decíamos antes, que es por el cual se retiran las células de los tejidos. Como ventajas, tenemos que no requiere de un sitio dador, o sea que viene en un paquetito, lo abrimos, lo colocamos, previo al tratamiento que vamos a ver ahora en breve. Tenemos una cantidad ilimitada y obviamente disminuye el disconfort del paciente porque tenemos un solo sitio quirúrgico que es el sitio a tratar. Como desventajas tenemos una técnica exigente, tenemos altos costos, hay una mayor contracción por cicatrización y necesitamos un amplio desplazamiento del colgajo debido a que debe ser cubierto el 100%. Como recomendaciones técnicas nos dicen que debe colocarse 20 minutos antes de su colocación en un vaso estéril con solución fisiológica. Tiene dos lados, uno basal y uno conjuntivo, y se va a ver ahora en una foto que el lado basal no absorbe la sangre y queda blanquecino. Con respecto a la posición, no hay ninguna diferencia significativa entre ponerlo de un lado o del otro, nada más es una cuestión de cómo es el injerto. Necesitamos preferentemente un biotipo periodontal grueso, que esto va a ser una limitante para su uso, porque si el paciente no tiene un biotipo gingival grueso, requiere un injerto, y si requiere un injerto y necesita un sustituto, este no es el más indicado a veces. Y necesitamos suficiente encía insertada, pasa lo mismo, que si el paciente requiere un injerto y nosotros necesitamos un sustituto, lo más probable es que no tenga mucha encía insertada. Entonces ahí tenemos una limitación del material. Acá vemos unos casos clínicos, una recesión en la pieza 13, el colgajo suficientemente amplio y desplazable. Acá vemos el material arriba a la derecha, donde se ve una zona más blanca, que es la parte basal, y la zona más roja, la parte conectiva. Acá vemos la evolución de la cobertura radicular a 6 meses, con una integración perfecta a los tejidos, y en esta otra imagen vemos una cirugía con una tunelización donde eran varias piezas a cubrir, entonces se optó por una matriz dérmica celular. La presentación viene en varios tamaños, de 1x1, de 1x2, de 1x4, de 2x2, de 2x4. El distribuidor en la Argentina era Biodental, ahora no está ingresando al país, así que no lo tenemos disponible por vías legales. ¿Con Aloderm alguna duda? Yo te iba a preguntar por qué tienen que ser en pacientes con biotipo grueso y suficiente encía insertada. Lo que describen, vamos a volver por atrás, es que el material debe ser cubierto 100%, entonces si el paciente no tiene encía insertada, lo que va a pasar es que no va a quedar una encía como ves acá. O sea, acá vos por arriba de la recesión tenías una encía insertada, entonces va a producir esta metaplasia del injerto y va a quedar una correcta encía insertada. Si nosotros no tuviéramos suficiente encía insertada, no quedaría así como está acá, quedaría más como parecido a un biotipo fino o con una mucosa levemente engrosada. Y espera, ¿dónde estamos? Acá. Y con suficiente encía insertada es lo mismo, es porque si no tenemos la base genética de la queratinización en la encía, no se va a producir una correcta incorporación del injerto al
al lecho, por así decirlo, para que quede bien como corresponde la zona de la encía. No sé si se entendió la respuesta. Sí. O sea, lo que produce es que va a aumentar el volumen, pero no va a transformar la zona receptora. ¿Sí? ¿Ninguna duda más con respecto a la DERM? Están dormidos. No, todo Bueno, claro. seguimos. No, no. Muy bien. Seguimos con otro injerto de origen cadavérico. En este caso es puros dermis de la marca Zimmer. Es un material regenerativo también que presenta una resistencia multidireccional y muy buena adaptación a los contornos de la superficie donde se coloca. Acá lo que cambia es el proceso de cómo se trata. Acá pone, otras membranas se leofilizan, lo que puede dañar la resistencia e integridad del material. Zimmer presenta un tratamiento que dice que hace cierto proceso. Obviamente todos estos procesos son siempre secretos, nunca los ponen completamente claros, sino que dicen más o menos cómo es. Y básicamente lo que hacen es un tratamiento osmótico, después un tratamiento oxidativo, lo alcalinizan, lo deshidratan con un solvente y lo irradian para su uso. Acá la diferencia con el Aloderm es esto, que el Aloderm era liofilizado. Entonces ahí lo que dice es que la liofilización podría afectar la calidad de esa matriz. Los usos son básicamente parecidos, tenemos un aumento de volumen vertical y horizontal en tejidos blandos, que tiene buenos resultados clínicos y estéticos. Como ventajas también tenemos una reducción de la morbilidad, es decir, que el paciente presenta menos molestias, actúa como guía para la regeneración de tejido blando, retiene una matriz de colágeno natural con este tratamiento que no presenta las membranas liofilizadas, es de fácil manipulación, se hidrata rápido y tiene una caducidad de 5 años. Y una alternativa interesante es que se puede almacenar a temperatura ambiente. Los fabricantes dicen que tiene un perfil de reabsorción de 4 a 6 meses, lo cual es bastante duradero. También como presentación viene de 10x10, de 10x20, 10x40 y 20x40. Y presenta dos opciones de espesores. Esto también es interesante porque presenta uno más fino, que es de 0.3 a 0.8 milímetros, y otro que es de 0.8 milímetros a 1.8 milímetros. Distribuidor en la Argentina no hay, pero bueno, llega a través de Dental Evolution en aviones. ¿Alguna duda con puros de dermis? No, tampoco. No. Nada. ¿Se Ese- entendió bien la diferencia con el Aloderm? Y aparte que tengan claro que según el espesor es el uso. Uno se puede usar para regeneración y el otro se puede usar para sustituto para como matriz. Entonces es importante que no se confundan. Exactamente. Cambia bastante que el espesor se duplique, por ejemplo. Ahora también después vamos a ver con un seno injerto que tiene un volumen importante, que la indicación ahí se puede ampliar. Y bueno, la diferencia principal entre estos dos, con el que sigue también va a ser parecida, es el tratamiento que tiene para su obtención y la diferencia en la calidad y en la manipulación y en básicamente en los resultados que van a tener de acuerdo al tratamiento por el cual se han obtenido. Una consulta. Sí, El costo es muy diferente, si bien el Aloderm no se consigue. ¿Hay diferencia en el costo entre este y el anterior? no hay mucha diferencia de costos.
La verdad es que en estos no hay diferencia. Cambia bastante. Los 3 aloinjertos disponibles, más o menos tenés que calcular que el de 10x40, que es uno que vas a poder utilizar, por ejemplo, para la cobertura de un hemimaxilar, está alrededor de los $300. Hay que ver la forma en la que te llega a la Argentina y cuánto te llega, con qué recargo te llega. Pero más o menos ese es el precio. Genial, gracias. Avanzamos con otro aloinjerto también de origen cadavérico. En este caso es de un banco de órganos privados de los Estados Unidos. Perdón. Y acá otra vez lo que cambia es el proceso de obtención. Lo describe como un proceso que se llama Matracel, que básicamente lo que hacen es obtienen el aloinjerto del donante, lo tratan primero con una descelularización, Don Juan, con procesos enzimáticos, y acá cambia la forma de almacenamiento, la preservación. Viene, hablábamos ayer con Evelyn del no muy agradable aroma que tiene el líquido en el que viene este injerto. Viene en una solución adentro de un sachet y viene así, guardado, y se almacena a temperatura ambiente. Y la esterilización, como todos los que nombramos hasta ahora, es por radiación gamma. Pero bueno, la clave de este es que no necesita ni hidratación previa, ni almacenamiento en frío, nada. Directamente se abre el sachet, se saca la solución y se coloca. Perdón, ahí está. Bien. Bueno, nada, como decíamos, no requiere ni preparación previa ni almacenamiento en frío. Indicaciones acá se empiezan a ampliar un poco. También se utiliza para corrección y reconstrucción de tejidos blandos, regeneración tisular guiada, regeneración ósea guiada, también en seno maxilar, aumento de la cresta, alvéolos post-extracción y alrededor de implantes. Esto es importante, la diferencia con los anteriores, que no lo presentan como una opción para la regeneración tisular guiada y la regeneración ósea guiada. A ver quién se anima a decirme por qué se podría indicar una matriz dérmica para este tipo de regeneraciones, que no sea solo una cobertura radicular. ¿Se imaginan cuál puede ser la principal diferencia entre una membrana colágena y una matriz dérmica? Arriesguen. ¿Tarda más tiempo en reabsorberse? Tarda más tiempo en reabsorberse, puede ser una buena opción, eso pasa. ¿Y la barrera qué función cumple en una regeneración tisular guiada? La membrana. Evitar la migración del epitelio. Ocluye, exactamente. Entonces, en este tipo de injerto en el Oracel, lo que tenemos que, aparte de modificar la zona receptora produciendo esta, ¿cómo se dice?, neovascularización y formación de tejido blando, produce un efecto barrera que hace que se beneficien las regeneraciones tisulares y las regeneraciones óseas guiadas. Entonces, por ejemplo, si tienen un defecto en un sitio donde se hizo una extracción que requiere una regeneración ósea y también necesita una modificación de tejidos blandos, esta es una opción interesante para poder matar, entre comillas, 2 pájaros de un tiro. ¿Sí? Y en relación a precio-calidad, está bueno porque se están ahorrando un material, una cirugía, y van a tener buenos resultados. Bueno, acá vemos también un ejemplo donde están haciendo esto que estábamos diciendo, es un mix entre una modificación de tejidos blandos y una regeneración ósea. Y acá también presentan 2 grosores, uno de 0.76 a 125, también 10x10, 15x20, 10x40, 20x40, y un grosor un poquito más grueso de 1.26 a 1.75
de 10x10, 15x20, 10x40 y 20x40. En la Argentina no tenemos distribuidor, y si viajan a Estados Unidos a comprarlo, el distribuidor va a ser Salvin, pero lo más probable es que no se lo vendan porque es solo para profesionales, entonces van a tener que conseguir un amigo odontólogo que se los compre, porque si no, no se va a poder. Y cuando pasen por la aduana puede ser un proceso interesante. Decime, Evelyn. Nuestros siempre presentes amigos de Dental Evolution a veces tienen esto. Interesante. Interesante. Yo el que les compré a Dental Evolution fue puros. Bueno, con aloinjertos, ¿cómo estamos? ¿Quedó alguna duda? No, re claro. Ok. Pregunta importante. ¿Ustedes se pondrían un aloinjerto? Sí. Sí, ok. Bien. ¿El doctor Orochi se pondría un aloinjerto? De vaca, de chancho. De vaca, de chancho, de persona. Bueno, esto es importante para tenerlo en cuenta, porque a veces la gente puede tener sus reticencias al decirle que cuando le pregunta el origen de esto, y dice, no, es de persona. Es como, opa. Bueno, no sé si me lo pondría. Capaz prefiero pasar por 3 cirugías y que me saquen del paladar y no ponerme un aloinjerto. Pero bueno, queda a decisión del profesional y del paciente. Ahora, vos sabés que yo Bien, que uso muchos de estos, porque la verdad es que me sí, encanta, porque simplifica la cirugía a la mitad. Depende, yo me doy cuenta que depende mucho de si yo lo quiero y yo realmente estoy convencida que el paciente lo acepte o no. ujú, Independientemente, bueno, hay cosas como la religión y eso, que son limitantes, sí, pero con el momento en el que yo disponía de aloinjertos, en los que yo no creía demasiado, ponía pocos. En el momento que comencé a tener aloinjertos, en los cuales les tengo mucha fe y creo en su resultado, quiere decir que creo que depende mucho también de cómo uno lo plantea. sí, sí, la verdad es que sí, es un poco bueno, ¿no? Necesitamos esto y este es el origen. Tal vez el paciente obviamente puede tener sus reticencias y a partir de ahí se iniciará un proceso de tire y afloje con el paciente para ver cómo lo hacemos. Bien, avanzamos ahora con los seno-injertos, y estos ya tienen origen de diferente especie, o sea, no son de origen humano, son de origen animal, en este caso. En este caso, los 4 que encontramos son de origen porcino, Mucoderm, Fibroguide, Mucograph y Derma. 2 de la empresa Geistlich, 1 de la empresa Botis y 1 de la empresa Geobiol. Con respecto a Mucograph, bueno, la doctora Evelyn tiene bastante experiencia en esto. Lo utilizó, lo probó en la Argentina antes de la distribución. Así que bueno, también nos va a poder guiar ahora un poquito con esta situación. Como características biológicas del Mucograph, lo que tenemos es una matriz de colágeno que se desarrolló tomando como base el injerto gingival libre. Nos va a dar una matriz de colágeno totalmente reabsorbible, una estructura compacta que nos da estabilidad y soporte para que se estabilice el coágulo y para que vuelvan a penetrar en esta zona las células del tejido blando. Y también, como la mayoría de estos injertos, está esterilizado por radiación. Ventajas, bueno, viene listo para usar, es de fácil manipulación y se aplica en seco, no hay que hidratarlo ni nada. Es ilimitada la disponibilidad y la calidad se mantiene constante. Obviamente no tiene asociada morbilidad porque no hay toma de injerto. Reduce mucho el tiempo de duración de la cirugía, se vasculariza rápido y temprano. Presenta una muy buena cicatrización, y acá esto es importante, incluso con partes expuestas o en cicatrización abierta, o sea, en cicatrización por segunda intención.
Tiene muy buena adaptación con respecto al color y a la textura, y nos sirve tanto para recubrimiento radicular como para aumento de tejido queratinizado. Las indicaciones, bueno, cobertura de implantes colocados con o simultáneamente a la extracción o diferidos, aumento gingival localizado para devolver tejido queratinizado, reconstrucción de la cresta alveolar previo a tratamientos protéticos y también para cobertura radicular. Perdón. Tamaños, acá tenemos, son más pequeños que los otros, el otro día hasta de 10 por 40, acá tenemos 15 por 20, 20 por 30, y un grosor aproximado que va de 2,5 a 5 milímetros. Acá vemos una imagen donde lo están suturando, eso es perfectamente, se puede recortar, se puede suturar, no hay ningún problema. Esto es para hacer la incorporación al lecho, la sutura esta que se está haciendo. El distribuidor en la Argentina es Dentalmax, y eso con respecto al Mucograph. ¿Saben cuál es la indicación actual más importante del Mucograph? No saben. ¿Se les ocurre alguna con estas características que les di al principio, por ejemplo? Acá, que dice, acá, que viene desarrollado a partir del modelo de injerto gingival libre. ¿Ustedes esto lo usarían, por ejemplo, en un paciente que necesita, no sé, en un 46, tuvo ausente la pieza mucho tiempo, tiene un implante y tiene todo mucosa, no tiene nada de densidad queratinizada? ¿Le pondrían esto? ¿Un Mucograph, por ejemplo? ¿Nadie lo haría? ¿O nadie se anima? Y hoy dijiste que el injerto de densidad libre estaba indicado para zonas no estéticas y que muy posiblemente el sector posterior, o fue lo que yo escuché, no sé. Como puede ser que esto también reemplace al injerto de densidad libre en esos sectores, porque si no queda de otro color, habías dicho que queda como más blanco. Exactamente. Exactamente. Sí, esta es la principal alternativa al injerto gingival libre cuando un paciente dice, no quiero que me saques del paladar y me lo pongas ahí, poneme algo que venga en una cajita. Bueno, Mucograph, perfecto. Tal vez cuando le pasemos el presupuesto nos diga, no, prefiero que me saques del paladar mejor, pero por el momento es la alternativa que tenemos. Bien, o sea que si necesitamos hacer un injerto gingival libre, esto tranquilamente lo podemos utilizar y va a quedar muy muy bien sin necesidad de tomar un injerto del paladar o de tuberosidad. Bien, seguimos adelante y encontramos al fibroide. Tenemos una matriz de colágeno porcino otra vez, que es reabsorbible, porosa, tiene estabilidad volumétrica y esta fue especialmente diseñada para regeneración de tejido blando y proporciona un soporte colágeno reticulado. Es de la misma familia que el Mucograph, de la misma empresa, de Geitlich. Acá vemos un caso clínico a la derecha y está asociado también, está utilizado para cobertura de implantes cuando se hizo en una viola post-extracción como se está haciendo acá, con carga inmediata, con carga diferida, no hay mucha diferencia en eso. También está indicado en aumento de encía localizado, para, obviamente, como estábamos diciendo recién, para aumento de encía queratinizada, reconstrucción de la cresta para tratamientos protéticos y cobertura radicular. Indicaciones, lo mismo, aumento gingival localizado, reconstrucción de cresta, y algo muy importante es lo que vemos acá, que dice que aumenta un 25% su volumen al hidratarse. Dice el fabricante que cuando la matriz está saturada de sangre y exudado, se obtiene una adaptación y una adhesión óptimas a los tejidos circundantes. ¿Qué precaución
creen que tenemos que tener con un injerto que aumente un 25% su volumen? La movilidad del colgajo que lo va a cubrir. La movilidad, perfecto. O sea, tenemos que pensar bien el diseño del colgajo, dónde lo vamos a usar, la movilidad. ¿Y algo más se te ocurre? Tal vez el biotipo del paciente. El biotipo del paciente. Y hay algo importante, como nosotros, por La ejemplo, la irrigación, correcto. Acá, por ejemplo, lo ven que está un poquito recortado el injerto. Necesitamos hacer una plantilla antes de colocarlo. No podemos probar, sacar, porque si se hidrata o se nos llena de sangre, va a aumentar mucho el volumen y va a ser mucho más compleja su colocación. Entonces, hacemos una plantilla con un cartoncito de la sutura, con un pedacito de papel de aluminio, recortamos nuestro injerto como queremos que quede para que entre correctamente, recortamos y lo ponemos directamente y suturamos. Evitamos sacarlo y ponerlo, ¿sí? Porque vieron que es parecido, es de la misma marca que la BioGuide. Cuando ustedes colocan una BioGuide, ya pasó de ser un cartón, cuando viene adentro del envase, a ser como una baba la BioGuide. Entonces, tenemos un paso quirúrgico importante en la decisión de cómo lo vamos a colocar y de cómo va a estar en ese lecho, ¿sí? ¿Alguna duda con FibroGuide o con Mucograph? ¿Seguimos adelante? ¿Se están aburriendo mucho? Ah, menos mal. Si no, si no, iban a tener que decir que no todos porque me están observando y estamos medio con mucha presión. Y Shirley se debe estar queriendo. ¿Cómo estamos, Shirley? Te encanta el tema, ¿no? ¿Estás con ganas de ponerte un injerto en la encía? Avísame cualquier cosita. Somos como 25 acá, así que tenés opción para elegir. Espero que hayas desayunado. Bien, mejor así. Bien, seguimos adelante. Tenemos Mucoderm. Este también está disponible en el mercado. Yo lo usé varias veces ya. Tiene sus pros y sus contras. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Es nuevamente una matriz colágena celular de origen porcino, de chancho. Cuidado con estos senoinjertos con pacientes que pueden tener reticencias a su uso. Por ejemplo, si viene un paciente vegano con recesiones y le decimos te vamos a poner un injerto de chancho, lo más probable es que no quiera. Capaz que el aloinjerto lo acepta, pero el seno no. También con cuestiones religiosas es importante, con pacientes musulmanes, con pacientes judíos. Yo creo que, por ejemplo, no lo sé fehacientemente, pero un paciente testigo de Jehová que no recibe transfusión, no creo que vaya a recibir un aloinjerto. Y un paciente judío observante o un musulmán observante tampoco van a recibir una matriz de origen porcino. Así que es importante tenerlo en cuenta cuando ofrecemos estos tratamientos. Bueno, lo que proporciona esta matriz dérmica es una matriz estable, tridimensional, de colágeno tipo 1 y tipo 3, y es una estructura porosa que actúa como andamio para los vasos y las células para que se regenere el tejido de la zona donde es colocado. Se revasculariza rápidamente y produce una buena integración tisular. Se utiliza para regeneración y aumento de tejidos blandos. Se remodela completamente entre 9 y 6 meses. Se puede fijar mediante suturas, mediante tachuelas, hay opciones, se puede cortar, modelar. Y como dijimos antes, tiene una reabsorción completa de 6 a 9 meses. Está indicado en el tratamiento de recesiones gingivales, como injerto de tejido blando en combinación con tejidos autólogos y como aumento de tejido blando alrededor de implantes perimplantarios. Acá tenemos una imagen clínica del Mucoderm y
los tamaños disponibles: 15 por 20, 20 por 30, 30 por 40 y un espesor de 10 milímetros. Acá también tenemos que tener en cuenta esto. Si hacemos, se puede hacer obviamente por un túnel, pero va a ser más delicada la técnica y más importante la separación que necesitamos porque tiene un espesor importante. Bien, por último tenemos Derma de la marca Osteobiol, perdón, voy un poquito para atrás. El distribuidor en la Argentina de Mucoderm es Straumann, así que ahí pueden llamar, pedir presupuestos y van a recibir información de Mucoderm. El último de nuestros injertos que tenemos es Derma, de la empresa Osteobiol, y acá ya lo define como una membrana en el fabricante, no lo define como una dermis celular, pero es una dermis celular. Es obtenida también a partir de dermis porcina, y otra vez un proceso secreto y exclusivo de la marca para su obtención. Lo que lo caracteriza es que es de fuerte consistencia y resistencia. Ahora vamos a ver unas imágenes de que parece casi una tabla ósea. Es muy importante lo que recomienda el fabricante, que tiene que ser hidratado durante 5 minutos en solución fisiológica estéril tibia, no a temperatura ambiente. Cuando está con la plasticidad deseada, se adapta, se corta y se coloca, sin problema. Acá vemos, ven que parece bastante grueso y bastante impermeable, podemos decir. Está indicado para aumento de densidad queratinizada, para tratamiento de recesiones gingivales. Acá dice cubierto, esto es muy importante. Este seno-injerto no puede quedar expuesto al medio bucal porque se reabsorbe. También está indicado en regeneración periodontal, regeneración ósea vertical, preservación alveolar, y dice el fabricante pequeñas regeneraciones óseas verticales. Con pequeñas estamos hablando de hasta 3-4 milímetros, no más que eso. Acá vemos un caso donde lo muestran para cobertura radicular y vemos que en el reposicionamiento del colgajo, en la última diapositiva abajo a la izquierda, está totalmente cubierto el injerto y ahí vemos la evolución de cómo quedó. ¿Sí? Presentan otro caso clínico de un aumento de volumen. Acá vemos la evolución. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece que logró un buen volumen? Sí, Sí, ok. Yo creo que con un injerto de tuberosidad hubiese quedado más gordito. ¿Ustedes qué opinan de eso? Creo que no tenemos todavía la experiencia como para responderte Ok, eso. tal cual. ok, No sabemos bien. tanto. Son como Bueno, van a opiniones. ver. Acuérdense. ¿Quedó bien? Sí, quedó bien. ¿Quedó todo lo bien que queda con un autoinjerto? No. Eso ahora lo vamos a ver en las conclusiones de qué es lo que pasa con esto. Sí, quedó bien, pero podría haber quedado mejor también. Tenemos otra imagen de cómo hay un tratamiento de una recesión. Recuerden que va cubierto 100%, o sea que tiene que estar desplazado el colgajo hasta cubrir todo el injerto. Vienen varias presentaciones, una muy finita que es de 20 por 20, de menos de 0,3 milímetros de espesor, una fina que viene en formas de oval de 12 por 8, 25 por 25 y 50 por 50, que es de hasta 0,25 milímetros de espesor, y una estándar que viene de 7 por 5, 15 por 5, 30 por 30 y 50 por 50, un poquito más gruesa, que es la que veíamos acá. Esta que ven acá arriba es la estándar, que es gruesa. Esa tal vez va a ser indicada en una regeneración ósea, por ejemplo, y no en una cobertura de recesiones. El distribuidor en la Argentina es Blossom, el distribuidor de Alfabio, de Osteobiol. Cualquier cosa llaman, piden presupuesto. Bien, como para ir
dándole un cierre a la situación y a la clase, tenemos que, como conclusión, para el aumento de la encía insertada, el injerto conectivo es superior a los aloinjertos y a los senoinjertos. Los senoinjertos, los de origen animal, tienen buenos resultados, pero menos investigación. Y lo que dicen los expertos es que la calidad de la evidencia nos permite recomendar el uso, pero obviamente siempre, como van a encontrar siempre en todos los papers, siempre falta más investigación. ¿Por qué creen que pasa esto, que falta más investigación? ¿Cuál es el componente que cambia entre hacer un injerto de tejido conectivo y un senoinjerto, por ejemplo? ¿Qué hay en el medio? ¿Un conflicto de qué tipo? ¿Podríamos decir 317 conflictos? Exactamente. Más o menos. Dolarizados. La cosa es que es mucho más fácil convencer a un paciente de hacer un injerto de tejido conectivo que de convencer a una empresa que te dé 200 senoinjertos para poder hacer un estudio. Y ahí lo que se nos cruza son los conflictos de interés. Porque si le vas a hacer un estudio a un senoinjerto y el estudio no es muy beneficioso para la empresa, se empieza a complicar la situación. Bien, como conclusión, hay que tener en cuenta las indicaciones propias de cada material, los pros y las contras de cada uno, el uso correcto, el uso indicado, las precauciones que hay que tener con cada uno, las formas de utilización, porque tal vez uno se acostumbró a utilizar Mucoderm, que no hace falta hacer nada, y de repente compra Derma porque no había Mucoderm, y se viene con que tiene que entibiar solución fisiológica para ponerlo 5 minutos, y no sé, no tienen microondas en el consultorio. Entonces, ahí hay que tener cuidado con cada cosa que uno va a comprar y va a utilizar. Después, bueno, hay que tener en cuenta los colgajos los diseños de los colgajos, para que si el material tiene que estar cubierto 100%, nos dé esa opción. Si el material puede quedar al descubierto, ya ahí es un poco más tranquilo. Las preferencias del paciente, los costos, y en nuestra querida Argentina siempre hay que tener en cuenta la disponibilidad. Yo, antes de ofrecer algo, llamo a la empresa, le pregunto si tiene lo que necesito y después lo ofrezco. Porque si no, ya ahí entramos en, capaz que llegan 15 días, está parado en el puerto, todas las cosas que ya conocemos en nuestro querido país. ¿Tiene alguna duda con alguno en particular? ¿Con algo que no quedó claro? Los dormí a todos, ¿eh? Los tenés ahí, mareaditos. Los dormí a todos. Después le paso la clase, si quieren, en vez de consumir benzodiazepina, se ponen la clase y se duermen un ratito. No. Bueno, Bueno, les agradezco mucho a todos por la atención, por la participación, y obviamente a Evelyn por el espacio y a Shirley por haberse fumado la clase, digamos. bueno, Así que, igual así siempre lo muchísimas tenemos gracias. disponible, así que podemos llamarlo para cualquier cosa. Muy bien. Bueno, Bueno, les agradezco a todos. Saludos y que terminen bien. Gracias. Hasta ellos luego. siguen. Gracias. No se ilusionen que ustedes siguen. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a... A ver, y acá está el vista, listo. Toda esta parte no va porque ya la dio el doctor. Pero yo sí quiero mostrarle una sola cosita. A ver, no. Acá. Hablamos de que había varios tipos de injerto de tejidos blandos, ya lo estuvieron viendo, y yo quisiera mostrarles una cosita más, y es que también por mucho tiempo se usó la piel humana liofilizada.
La piel humana liofilizada, espérate un minutito. La piel humana liofilizada no se puede usar para esto, a pesar de que fue la primera que existió. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué no podemos usar piel humana liofilizada? Y sí podemos usar matriz dérmica acelular. El nombre les dice todo. Maya Pía. Maya Pía, hola. Antelo. Sebas, Evas. Che, que voy a pensar que los que están sin cama se me fugaron, ¿eh? A ver, Pablo. Hola. ¿Cómo es la pregunta, Evelyn? Ah, ya iba a decir prendan las cámaras porque se me fugaron. Muy bien, ya la fueron prendiendo. La pregunta es, ¿por qué podés usar matriz dérmica celular en cualquier paciente y no podés usar piel humana liofilizada? Porque las dos se usan en quemados. ¿Qué tiene una que no tiene la otra? Células. Células, perfecto. Y si vos quisieras usar piel humana liofilizada, ¿qué tenés que hacer? Esterilizarla. Inmuno- No sé. No, inmunosuprimir al paciente. Claro. Porque ¿qué tiene la piel que no tiene la matriz dérmica? Células. En las células está todo el código genético, el ADN y todos los factores de inmunidad. Por eso podemos usar las matrices dérmicas sin mayor problema. Evelyn, ¿y qué pasa si no inmunizo, no suprimo al paciente? Inmunosuprimo, perdón. Se rechazaría como se rechaza un órgano. La piel es un órgano. Sí, sí, por eso. O sea, hay un rechazo nada más. Bueno, un rechazo que puede quedar, pensá que vos lo estás poniendo para algo estético, y ese rechazo puede llegar a ser tan violento que te quede un agujero espantoso. Ok. Porque no es que se cae el pedacito que tú pusiste y nada más. Hace cicatrices, puede tener una reacción y pérdida ósea extendida, se te puede retraer un montón la encía. Ya lo intentaron en la época de los 70. Y ni siquiera lo hice porque fue desastre de cero. Ok. Tendrías que darle ciclosporina a un paciente solo para cubrirle una recesión y no va. Bueno, esto ya lo vimos en una clase donde comparamos el injerto gingival libre con el epitelio, esto que está acá, y el conectivo. ¿Qué pasa? Imagínense que esto no es de humano, que es de chancho. Este epitelio y toda esta sangre y todas estas células grasas, cuando usted lo mete en ese proceso, todo eso desaparece. Y queda un conectivo que no es conectivo porque también le van a faltar. Todo, excepto las fibras colágeno. Usted lo que le pone es una esponjita de fibras colágenas tensadas. Es lo único que le queda. Pero yo quiero comparar esto con... Clínicamente, como uno no deja una cicatriz inmensa, el gingival libre, el detector conectivo no lo deja. ¿Y qué me pasa con los senoinjertos y los aloinjertos? No dejan cicatriz porque no producen una modificación a largo plazo. Lo cual quiere decir que con los años esto va a aumentar. El volumen va a aumentar, la cantidad de encía insertada va a aumentar, pero si usted pone un senoinjerto, va a disminuir. Lo que pasa es que la variación es muy poca. Acá es que quiero llegar. ¿Qué fue esto? Esto fue real en la universidad. Estaban haciendo un injerto, me tenían que llamar para que yo bajara a hacer esto y de repente decidió hacerlo él mismo y cuando me llaman me dicen, no, te estoy llamando para otra cosa. Le habían aspirado el injerto y quedó acá. Esto es el suctor abierto. Entonces, realmente, ¿qué usted va a hacer? No se le va a ocurrir ponerlo en yodo, ¿verdad que no? Como oí una vez en un curso.
Entonces, en ese caso, usted tiene guardada una cajita y usted puede solucionar su problema cuando perdió un injerto gingival, cuando el injerto gingival no tuvo suficiente tamaño. No pensemos solamente en los casos en los que los pacientes no quieren. A veces no se puede. Ay, perdón. Esta foto quiero. Denme un minuto. Estas 3 fotos, quiero que las vean. Son 2 o 3 cositas a puntualizar para que se entienda cuál es la importancia de esto, por qué de repente se le dio tanta importancia. Son 3 fotitos más y vemos alguna. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Cuál es la diferencia real entre una membrana y una matriz? Porque si uno dicha, suena muy parecido. No, una cosa suena parecida a la otra, no suena que hay una gran diferencia, pero sí la hay. La membrana es un conjunto de fibras que están aplastadas una contra la otra. Es decir, para imaginarse una membrana hay que imaginarse una tela. Es como una tela industrial, una tela de camiseta. Entonces, esa tela no tiene posibilidad de tener cosas dentro de esos hilos. Son finas por naturaleza. ¿Por qué un mucodermo? Ezequiel hacía tanto hincapié en los anchos y que la matriz, y que el mucodermo vea más ancho y sean 2 milímetros y sean 0.8 y no es lo mismo que 1.6. Porque los huecos o agujeros necesarios para que se reconstituya el tejido que no tiene la membrana, sí lo tiene la matriz. La matriz tiene la estructura de un hueso esponjoso. Estos son fibras, estos son estrellas, por decirlo de alguna manera. Son estrellas que se interconectan y van dejando huecos adentro de ellas. Y para que una matriz sea efectiva, tiene que tener más de 1 milímetro. ¿Y qué pasa con eso? ¿Recuerdan cuando, bueno, por ahí los más viejos, uno decía que una membrana había que ponerle refuerzo de titanio, porque si no, bueno, a las matrices no hay que ponerle refuerzo, porque son automantenidas. Porque lo que yo necesito es 1 o 2 milímetros, y ya los tengo acá. Y esos 1 o 2 milímetros están llenos de espacios vacíos que van a ser llenados ¿por quién? Por las células sanguíneas. ¿Qué traen las células sanguíneas? Todos los precursores de todo lo que necesitamos. Por eso una matriz puede ser cubierta perfectamente con la encía y no tenemos que preocuparnos si tenemos un vacío debajo o no. De hecho, no debe haber un vacío debajo. Si yo tengo un vacío debajo de una matriz, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué hago? Yo quiero transformar la encía insertada encima de un defecto óseo, pero tengo el defecto óseo. Si yo dejo la matriz en el aire, se va a necrosar. ¿Qué hago? Coloco un injerto debajo, un injerto óseo debajo. De hecho, hoy en día, no se lo incluyo porque todavía esto es todo experimental, pero hoy en día la tendencia es a usar matrices en vez de membrana en la regeneración tisular guiada. Entonces, tenés las dos cosas, tenés el aumento óseo y el aumento de tejido blando. Todavía los resultados parecen espectaculares, pero tienen muy poco tiempo, hay estudios a 6 meses, hay presentaciones en congresos. Vamos a esperar un poquito más, pero esto parece que viene muy interesante. Como ven acá, necesita rellenos, necesita algo que la sostenga para mantener el espacio, pero la principal diferencia es que no genera cambios en el tejido que se coloca, aún encima de una costosa fibroguide. Ahora, si yo quiero generar un cambio, es decir, que que esa mucosa pase a parecer encía insertada, porque tampoco está muy claro si es una cicatriz o se forma encía insertada. Es más seguro que sea una cicatriz, pero clínicamente se ve igual encía insertada, funciona igual y es una maravilla. Entonces la matriz es un andamio y eso es fantástico. Está, como bien les dijo Ezequiel, algunas que están pensadas para hacer la doble función, que sería la de hacer
pero lo que se está encontrando es que cualquier matriz, por su espesor, por su compostura, podría cumplir esa doble función. Se los tiro, pero esto está en investigación. Pero ustedes tienen que saber para dónde va la ciencia. Evelyn, si no tenemos esas matrices por un tema de costos o de la situación, ¿las mallas metálicas con membrana pueden suplir de esa forma? No. Las mallas metálicas con membrana te suplen membranas, es decir, te suplen ¿qué? Falta de tejido duro. Vos necesitas un material que vos lo pongas debajo y transforme el tejido que tenés encima. Ok, Y eso las membranas no lo hacen. ok. Perdón, vamos ahora a... Les quiero mostrar un caso en particular, antes de cambiar de tema. Ya toda la explicación del medio ustedes la tienen. Este caso fue con puros porque puros creo que ya ni se vende. Les digo, es como que lo sacan del mercado, vuelven y lo ponen. Lo sacan del mercado, vuelven y lo ponen. Entonces uno nunca sabe realmente por qué. Porque ella de una marca que la compró Zimmer después, que la compró Zimmer. Después ahora a Zimmer a su vez compró a Geilish. Entonces estamos como en un quilombete de esos. Esta paciente, posortodoncia. Este caso, el inicial, la van a ver hoy a 11 años. La sigo viendo todavía. Fíjense, esto fue hecho para el primer libro para Fundamento de Cirugía Periodontal, del 2004. Entonces, fíjense, una chica linda, joven, y miren lo que eran sus encías. Todo esto posortodoncia y con un cepillado traumático. En aquel momento la técnica era muy diferente, Zucchelli todavía no andaba dando vueltas por ahí. Ah, no, perdón, fue para el de 2009, este es para 1000 tips en periodoncia. Entonces, fíjense dónde tenemos, ¿por qué esta foto está tan horrible? Y mira que se la ponemos, se lo decimos todo el tiempo. Esta foto fue sacada con un celular porque esta paciente no iba, es una paciente de consultorio, que no iba a ser para fotos ni nada de esto. Simple y llanamente, este es el peo operatorio, yo no peo sin fotos. Celular, la foto, chao. Resulta que ella en realidad tiene lesiones RT1 y RT2, pero todas sus papilas son competentes. Es lo que antes era clase 1 y 2 de Miller, pero los caninos son clase 3. ¿Ven que yo puedo ver acá a simple vista? Acá puedo ver a simple vista. Entonces yo puedo esperar cobertura total de este y de este está torcido, este está totalmente girovertido. No vamos a discutir la ortodoncia. Pero convengamos que lo que parece clase 1 a simple vista en realidad son clase 2 y 3. Las técnicas eran muy distintas. En aquel momento hacíamos una... Nunca me olvido, siempre me olvido que esta foto está pixelada cuando la veo. Esto es en rampa. Fíjense, Zucchelli todavía no andaba dando vuelta, pero no es que Zucchelli inventó una técnica. Lo que Zucchelli hizo fue que las protocolizó para que sean repetibles. Pero la técnica consistía en hacer una rampa acá, no la llamábamos parcial, total, parcial, pero era lo que se hacía. Una rampa de conectivo muy amplia, quizás la única diferencia es que esto acá, como podrán ver, es mucoso. Solo era total pasando las recesiones. Entonces, como el puros era muy grueso, lo ven que te da la sensación como de un cartón, era sumamente grueso. Para evitar que acá se arme un borde recto, a los injertos les dábamos la forma. Por ejemplo, esto ¿por qué es tan alto? ¿No? No es un defecto. Estos son 3 milímetros, estos son 3 milímetros. La idea era que no quedara el injerto totalmente pegado y que volviera la encía a hacer un surco sobre la corona. Con esto lo que se controla es el rebound, es decir, cuánto puede el surco crecer sobre la corona. También era la forma en la que se suturaba en ese momento. Hoy en día habíamos ido ¿a qué? A suspensorias y córnea. Suturas reabsorbibles, fíjense todo lo que ha cambiado. La técnica. 2009. Esta técnica, ¿por qué se cambió? Básicamente por esto.
porque el hilo reabsorbible generaba esquinas de inflamación. Entonces, es cierto que la mayor parte de las veces se solucionaban, pero con los hilos de nylon esto se solucionó. Pero igual, porque hemos creado un caso tan viejo, porque lo que queremos mostrar no es la parte vieja, es la parte nueva. Así quedó en lo inmediato, bello, divino, precioso, esto es 1 año o 2, no me acuerdo cuántos, pero lo interesante, 3 años era, pero lo interesante es que 10 años más tarde, fíjense cómo estamos. Esto a los 3 años, la paciente a veces tenía rebrotes, a veces no los tenía. ¿Qué hizo la paciente? Hizo Invisalign, la quise matar. Bueno, Invisalign y todo. ¿Ven cómo este diente que estaba torcido fue a su lugar? Miren cómo conserva su encía al año 2019. Les quiero contar algo de esta paciente que pasó el año pasado. El año pasado se separó. El marido se le fue a vivir a la esquina de su casa con la nueva mujer. Se fue a Brasil de trabajo y volvió con una mujer nueva y se mudó a la esquina de su casa. Se imaginarán que entre eso y la pandemia y el estrés, la señorita está un poco conflictuada. ¿Saben qué es la primera paciente que yo he visto? Y me mandó una foto, ya se pone nerviosa y ella hace una inflamación severa de las encías y ha tenido un poquitito de recidiva recién 10 años más tarde. Realmente, ¿qué hubiera sucedido si ella hubiera hecho un injerto de tejido conectivo? Esto, en vez de retraerse ligeramente, tendría una mayor cantidad de encía insertada, no aumenta el grosor. Pero la transformación del el tejido que está sobre el injerto, por supuesto, lo logra mejor el tejido conectivo vivo propio que un halo o un pseudoinjerto. Pero es la única diferencia. Los resultados a largo plazo realmente son muy satisfactorios. Esto pasó, esto es una colega a la cual se le hizo un... Evelyn, ¿te puedo hacer una pregunta del caso anterior? Por supuesto. ¿Se podría haber hecho una tunelización también o no? Sí. Sí, probablemente hoy en día no operaría con esa técnica. Ah, bien. No, era esa duda si se podría haber hecho. Sí, hoy en día, por ejemplo, la papila central no la corto nunca más. Así yo levante de ahí para atrás todo un colgajo, la papila central no la hago. Lo que sí, tratar de hacer un túnel desde el, vamos a ver en el vista eso, desde el primer molar al primer molar, me parece que para la foto queda divino, pero para la clínica es un dolor de cabeza. Yo lo que hago generalmente es tunelizar de canino a canino y de ahí atrás va con su Kelly, va con bilaminar. Gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué vamos a tomar acá? Vamos a tomar un... Ay, perdón, Hugo, ¿se oye? Un minuto, porque el doctor Romanelli está con el G14. Entonces, Hugo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una recesión que se hizo, esta es con Aloderm. ¿Y qué pasó? Ella hizo, no es una calle, es una abstracción, pero cuando se le puso el clamp para cubrir esta abstracción, se le sacó un miserable dedal de encía insertada. A los 3 meses y a los 18 meses. A los 3 meses, esta tinción de orseína enseña las fibras elásticas. En la piel hay fibras elásticas, en la mucosa oral no. Por lo tanto, si aquí hay fibras elásticas, vienen del aloderm. 18 meses más tarde, todavía había fibras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se incorpora al tejido del paciente e incluso hay en algún lugar unas vacuolas blancas que son pedacitos de la membrana adentro de las mitocondrias de las células. Entonces, vista no es más que incisión vestibular subperiostal para acceso de túnel. Lo presentaron como una técnica propiamente dicha que tiene, por supuesto, quien va a ser un árabe, es un iraní, y fue presentada en el 2011. No se le hizo mucho caso, pero de repente, con el surgimiento de nuevos injertos y de nuevas
sustitutos, resulta que esto terminó siendo una técnica muy poco invasiva para soluciones complejas. Este es el artículo original y después ¿a dónde vamos? Al Indian Society, al AVE, no sé cuánto, todos por esa parte del mundo. Entonces, vamos a ver la técnica como fue pura, pero en realidad nosotros no usamos todos los pasos de la técnica hoy en día. Hoy en día lo que sí vino para quedarse fue la incisión tipo vista, que es hacer una incisión vertical. Es una tunelización, pero en vez de ser una tunelización como ustedes hacen con los tunelizadores son bisturíes. El tunelizador rompe el periósteo. Si ustedes no estuvieran rasgando el periósteo, el tejido tunelizado no tendría movilidad. Y después de un túnel, el tejido tiene movilidad. Quiere decir que no es atraumático. Pero las incisiones son internas. Esto lo que se le ocurrió es que para evitar la morbilidad que tienen esas cirugías, hacer el túnel debajo del periósteo y solamente cortarlo como siempre lo hemos conocido. Esto tuvo una inmensa cantidad, una gran repercusión realmente. Se comenzó a usar en inferiores, se comenzó a usar... Pero bueno, vamos a ver de qué es que estamos hablando. ¿Cómo es la técnica? Es una especie de túnel, pero en la cual, ¿qué vamos a hacer? Una incisión en el frenillo vestibular. También puede ser, por ejemplo, que yo quiera hacer una técnica vista en premolar y molar. Entonces, ahí a la incisión a nivel del frenillo del canino. ¿Por qué el frenillo? Porque el frenillo no deja cicatriz. Puedo cortar lo que quiera y no deja cicatriz. Entonces, se eleva un túnel subperióstico, ¿con qué hay que elevarlo? Entonces, si yo quiero que sea subperióstico, a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Con un periostótomo. Exactamente. Estoy muy contenta hoy, estuvieron atentos en las clases de plástica. Cuando usted quiere levantar periósteo, tiene que usar periostótomo. El instrumento te da el tipo de tejido que levantas. Si usted quiere levantar mucoso, usas un bisturí. Del que sea, micro, grande, chiquito, 15C, o tunelizador, que en realidad es un tipo de bisturí, el tunelizador. Parece más bisturí que periostótomo, es una mezcla. Luego usarás un injerto de tejido conectivo o sustituto. Vos podrás hacer un vista de 2 dientes, probablemente usarás un conectivo. Pero en realidad lo que estamos haciendo son técnicas vistas desde el 6 de un lado, de 16 a 26. Ahí va a ser mejor que usemos una matriz. Porque si no tenemos que sacar todo el vestíbulo. Y luego hay que incidir el periósteo por dentro. ¿Por qué? Porque tenemos que desplazar coronalmente. Tenemos aquí está entrando y aquí está suturada. La única incisión que hubo fue esta. Única incisión externa. Entonces vamos a ver un caso completo. Paciente que acaba de terminar su ortodoncia, pero fíjense que estos dientes parecen envejecidos, porque aunque no hay recesiones claras, 1 milímetro, 2 milímetros, lo que sí tiene que la encía se corrió tanto que ya yo veo la línea mucogingival. Yo veo el LAC. Perdí algunas papilas, tuvo algún pequeño problema periodontal que ya está controlado, suturas en 8, fenotipo periodontal muy fino. Lo único que podemos esperar es que haya cada vez más retracción. Entonces, hoy en día los ortodoncistas se están cubriendo en salud y lo que dicen es, no vamos a esperar que esto llegue acá arriba. ¿Por qué no generarle un cambio de fenotipo que impida que todos esos efectos colaterales que van a pasar no sucedan? El paciente también quiere que le cubran la papila. Tienen que tener claro que esta técnica no es para rellenar papilas. Esta técnica es para encía insertada y aumento de volumen vestibular, punto. Que por situaciones de la técnica muchas veces logremos cerrar un poco la papila es otra cosa. Eso es un plus. Pero es algo que no puede ser prometido de ninguna manera. Entonces, estamos finalizando la ortodoncia. Tenemos ausencia parcial de las papilas, recesiones en 13, 12, 11 y 23, fenotipo ultra fino,
Y el único margen correcto que tenemos es el 22. Entonces, ¿qué va a ser ese? Mi guía. Lo vemos acá. Fíjense que aunque tiene este agujero, acá me cubre, no tengo nada descubierto por... Pero no tenemos papila y no vamos a prometer papilas, por favor. Menos en lugares donde hay diastemas o donde probablemente va a haber que hacer un stapling y cerrar. Lo primero es la incisión central, profunda y bien a periósteo. ¿Hasta dónde llega? Acá. Hasta cerca del margen óseo. No puedo cortar donde no hay hueso porque voy a provocar un agujero negro. Primero busco con una sonda dónde está. Segundo, sin desmotomía. Una 15C o un microbisturí, todo alrededor de los dientes. Fíjense, esto es un Aloderm 10x40, el que les mencionaba Ezequiel. Hay un tema por algún tema de que, bueno, Guillermo tiene mañana, es uno de los presentadores del Congreso de la SAP, porque esto quizás debimos verlo después de terminar recesiones, pero acuérdense, cuando estén viendo la segunda parte de recesiones, que van a ver tunelización, cómo yo hago para meter todo esto acá adentro. Es bastante traumático. Es mucho más sencillo si yo hago esta incisión, despego todo este periósteo, corto la base del periósteo y me traigo, aparte esto, lo que tienen los a favor del conectivo, en este caso de los aloinjertos, es que son muy elásticos y permiten una manipulación bastante simple. Bueno, pues meter esto acá adentro no es simple, pero se entendió lo que quise decir. Si usted puede solucionarlo, no es problema. ¿Ves cómo estoy venteando? ¿Cómo es esto? Pasamos un hilo que solamente pincha en este lugar. Acá está todo pasando sin pasar por ningún tejido y sale por la incisión central. Ahí toma el injerto, volvemos, sí, es un trabajo delicado de hacer, pero como todo se aprende. Vamos todo hasta esta zona, tiramos y con un instrumento vamos ayudando y vamos empujando al mismo tiempo que vamos alando con un hilo. No podemos empujarlo solamente sin estarlo tironeando, porque si no, sobre el canino no da la vuelta. Se plegaría como un acordeón en la eminencia canina. ¿Para qué es la sindesmotomía? La sindesmotomía es porque usted tiene que pasar un instrumento por acá y poder sacarlo por aquí. Todo esto tiene que estar despegado. ¿Por qué? Porque yo después voy a necesitar que esto baje. Fíjense dónde lo tenía. Y miren todo lo que lo voy a bajar. Ya desde el momento que pongo el injerto, fíjense cómo parecería que voy a llenar esta papila. En este paciente las llenamos bastante, pero eso se retrae. En este paciente no sucedió, pero lo normal es que se retraiga porque usted el injerto lo puso acá adelante. Usted no puso injerto adentro. Intentamos con un instrumento guiarlo, y estos son la misma sutura continua que ustedes conocen de toda la vida. La técnica vista lleva un anclaje de este colgajo lo más coronal posible. Obligatoriamente tiene que cubrirme 2 milímetros de esmalte, si puede ser un poquito más mejor. Y lo que tratamos de hacer es que el material entre en el espacio interdental también lo más posible, sabiendo que esa no es su función. Pero en este caso, por suerte, tenemos brackets, alambres, quiere decir que en vez de hacer la fijación inicial del vista, ¿cómo se hacía? Un punto de composite y sujetábamos ahí los hilos de sutura. Yo tengo un problema de vuelta. Los pacientes que yo atiendo son de odontólogos muy chapelotas y pacientes míos muy chapelotas. Nadie quiere que le maten el brillo del esmalte natural con la adhesión de un composite. No queda igual. Queda parecido, pero no queda igual. Y es mucho trabajo extra. Entonces siempre va a ser mucho más fácil o hacer esto, o si yo no tuviera brackets, lo que hago es que sin adhesión pongo acá una bolita de composite. Y luego con el hilo lo tracciono y lo mantengo traccionado. Y al mismo tiempo me impide que el hilo se deslice. Cuando corto el hilo, le hago a esto clic y listo. Es decir, le pongo adhesivo, le pongo el composite, pero no le pongo
grabado ácido. Entonces una adhesión falsa. Fíjense cómo queda todo hacia abajo. Esto es una sutura suspensoria, doy la vuelta, doy la vuelta. En realidad es un doble cross hecho, en vez de con la misma sutura del paciente, hecho con un alambre de ortodoncia. Es la sutura de Otosur. Como le digo, yo prefiero poner algo en el espacio interdental que traccionar. ¿Ven? Aquí está el injerto. Acá está el injerto. Acá está el tejido, yo tengo que traccionarlo para que cubra el injerto. Si me quedan a la misma medida, se retrae. No es solamente que tiene que quedar cubierto, tiene que quedar 1 o 2 milímetros por debajo de la encía. Si no, en la retracción queda descubierto el injerto. A los 7 días, ¿saben cuál es el problema de esta cirugía? Convencer al paciente que no va a quedar así. Me cerró todos los espacios, divino. No, esto no va a suceder. No seas ave de mal agüero. Fíjese lo que es el nylon a los 7 días de colocado. Nada, la nada misma. Es decir, no tiene reacción tisular. El cuerpo, no es que el nylon es biocompatible. El nylon es inerte. El cuerpo no sabe que existe, no hace reacción al lado. Y tengo algunos pacientes que, pues apoyada, he cortado y me ha quedado un pedacito de nylon y lo tienen ahí, no se quieren anestesiar para sacárselo. Ni siquiera lo expulsa el cuerpo. Ahí queda. De hecho, este es uno de ellos. Acá va a quedar. Ahora, miren lo que son, miren 15 días, como está totalmente cerrado, no hay cicatriz. ¿Por qué? Porque los frenillos no hacen cicatrices. Comenzó a retraer, no comenzó a retraer, comenzó a ir a su lugar, al lugar que lo colocamos. ¿Cuál es el límite de esa retracción? El material que está acá. Ahora, ¿ven el cambio de biotipo? Esto no va a ser sencillo de que esto se retraiga en lo inmediato. Acá teníamos una recesión, está totalmente cubierta. Un mes. Esto es lo más parecido a cómo va a quedar. Todavía tiene que reorganizarse, pero realmente esto es muy parecido a cómo va a quedar. 2 meses. ¿Ven que ya comenzó a entrar en filo de cuchillo? No está más grande este agujero. Pero se ve mayor. ¿Por qué? Porque ya aquí no está tan grueso, sino que va tomando la forma de una encía normal. Pero si ven, no veo un solo límite melocementario. Y tengo toda la encía gruesa y no tengo un cambio de fenotipo y no tengo este asuntito por acá. Bueno, tenemos lo mismo. Y fíjense que ya está el último post. Al paciente le había gustado no tener las papilas separadas. Entonces, ¿qué le hicieron? Le hicieron stapling, cerraron, como ven volvió a cerrar un poquito, aquí ya no tiene la que tenía, y este es el Hawley que él usa de contención. Así viene a los 19 meses. Fíjense como ya yo no veo acá una parte del canino, es una encía rosa, gruesa, el lateral se ve como tiene que verse. Y por sobre todas las cosas no hay. ¿Qué no hay? Bolsa. Si hubiera bolsa estaba peor antes que ahora. Miren el pedacito de nylon acá 2 años más tarde. Pero no quiere saber nada con sacárselo. No hay bolsa, ni tampoco hay bolsas vestibulares. Ahora, ¿cómo hago para llegar del centro hasta un canino? ¿Cómo hago para llegar desde una incisión en un premolar hasta el segundo molar? Con instrumentos extra largos. Son instrumentos que se parecen mucho a los levantamientos de seno. No son iguales, pero se parecen bastante. Son instrumentos con angulaciones especiales, que están hechos para pasar el ángulo del canino, para poder meterme debajo de la papila. Se llaman instrumentos de vista. Los originales valen 100 y pico son caros, no más de 100 y pico. Pero en Amazon se consiguen instrumentos para vista por mucho menor precio. Yo es una técnica que hago mucho, no solo para cobertura de recesiones, entonces decidí comprármelo, de hecho estos son los míos. Ahora, ¿cómo hago yo para fijar más abajo la encía? Tengo varias posibilidades. Puedo llevar, esto era una gingivectomía donde queríamos llevar un cambio de forma más que nada, fue lo que se hizo acá.
esos picos que hay que sacar antes de poner la prótesis. Se puso un conectivo y se bajó. ¿Cómo se bajó? Esto es un provisorio, los espacios que no existen. Y si hubiera espacio, le pongo aquí una bolita de composite. El composite pegado sobre los dientes, esto nunca lo hice. No me gustan las cosas que llevan tanto trabajo después para dejar como estaban. Y el mejor de todo, porque muchos de los pacientes que opero todavía tienen la ortodoncia puesta, es con la ortodoncia. ¿Ven? Esto entra aquí, sale acá, va por atrás, sale acá y ahí se sutura. Cuando veamos suturas complejas, lo vamos a ver. Ahora, esto se supone que es para clase 1 y 2 de Miller o 1 o 2 de Cairo. Estas son RT3 y encima seguían clase 3 de Miller. Pero esta señora se ve muy envejecida, tuvo obviamente un problema periodontal severo, es una señora de 40 y pico de años, la cual todavía veo, y la verdad que no se veía estético. ¿Y qué le ponemos? ¿Carillas que le lleguen hasta este margen? No tiene sentido. No se veía estético tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Papilas completas, papilas triangulares, recesiones similares y múltiples. Ideal para qué? Y un gran frenillo en el medio. Para usar ese frenillo es paciente de consultorio, por eso tiene menos fotos. Cortada acá. Y fíjense una cosa interesante. Esto es clase 3, yo no voy a poder llegar acá nunca. Yo lo que aspiro es a que esto sea regular y poder solucionar con composite lo que me falte. Fíjense ya la regularidad está conseguida. De vuelta tenemos grandes coberturas de papilas que no van a ser reales. Esto incluso es una clase TES, una RT-TES. Es un inmenso diente absolutamente girovertido. 3 meses más tarde. No íbamos a lograr cubrir todo, pero ya su boca tiene otro aspecto. Bueno, se hizo lo mismo abajo y abajo hicimos un vista en inferior. Se supone que por gravedad no debería resultar, pero anduvo bastante bien. ¿Ven lo que le digo? Esta sutura quedó un mes. Entonces, día 0, 3 meses, al año levantó un poquito, pero nunca ha vuelto a estar como estaba, y por sobre todas las cosas, esta encía gruesa que tenemos acá ya no se va a perder, y está total y absolutamente regular. De esta sonrisa pasamos a esta sonrisa. Es decir, no siempre vamos a ser perfectos, pero vamos a llegar a muy bien. Y fíjense cómo, si ella se hiciera ortodoncia, probablemente todos estos espacios negros desaparecerían. ¿Y la ortodoncia antes o después de la cirugía? ¿Qué sería antes? Depende de lo que necesites. Lo que pasa es que esto a ella le sucedió, en este caso, lo estaríamos haciendo antes porque esta paciente no viene de ortodoncia, viene de un problema periodontal. Pero en general esto es una petición del ortodoncista después que termina el tratamiento. Pero en este caso claramente es antes. De hecho, la persona que impulsa esta técnica la llama rejuvenecimiento gingival, porque da un aspecto de mucha más juventud a la boca. A mí el nombre mucho no me gusta, pero es una realidad que esto parece la boca de una anciana y esta parece la boca de una mujer más joven. Cuando se terminen todos los composites y de hacer todo lo que corresponde, la verdad es que la boca va a cambiar mucho. Lo mismo, vamos a ir a los límites de la técnica. Fíjense hasta dónde me permite. Y fíjense el resultado, en este caso tenía 3 meses. Otro caso de recesiones múltiples. Acá no hay compromiso papilar, pero se hace lo mismo, se abre, este es dermis, este es mucodermo. Miren cómo entra todo completo, cómo baja. Una cosa, un detalle que no hay que tener en cuenta es que estas suturas tienen que tomar el injerto y presionarlo contra el área de la papila. Si no, el injerto tiende a ubicarse en esta zona y no produce cambios en el margen. Y miren qué lindo, bello, precioso. Y con esto teníamos ganas de jugar un poquito, así que esto es lo que tenemos que hacer. Perfecto. El doctor Romanel les quiere decir algo antes de terminar.
Esto es como estaba después de terminada y esto es uno sobre el otro. Hasta acá, esto era lo que tenía, el defecto, hasta esta línea blanca llegamos. Se consiguió un montón. Entonces, el uso de la técnica de absceso subperióstico por uso de incisión vestibular es una técnica probada y con excelentes resultados, cuando va acompañada de injertos gingivales o de sustituto que fijen el descenso gingival y contribuyan a aumentar el volumen. Si usted lo hace sin nada, ¿qué le va a pasar? Se le va a retraer. Porque usted la está haciendo porque tiene un biotipo fino. Si tuviera un biotipo grueso, hubiera hecho un Zucchelli, no hago esto. Entonces vamos a necesitar esto. ¿Qué ventajas tiene? La incisión centralizada disminuye la posibilidad de traumatizar los tejidos. Elimina las cicatrices. Si yo pongo, si lo voy a hacer, por ejemplo, para unos premolares, y pongo la incisión detrás del canino, por supuesto que voy a estar mucho mejor. No se va a ver, si me queda alguna pequeña muesca no va a ser visible. Esconde lo que queremos esconder. La disección perióstica elimina o disminuye drásticamente la tensión en la zona, me genera un nuevo margen quirúrgico, mantiene la integridad de las papilas, maximiza la estética inmediata, usted saca los puntos y parece que nunca se operó. Permite tratar una boca con un maxilar completo en una sola sesión. Y la inmovilización del margen contribuye a disminuir la retracción postoperatoria. Entonces, ¿cuál es su principal desventaja? Que no produce aumento en la altura de papilas en forma predecible. Y que es técnicamente muy sensible, tiene una sutura larga y compleja, aunque parezca que lo más difícil es abrir este colgajo interno, no. Lo más difícil es suturar. Que te quede todo donde tiene que estar, que las medidas den, que baje lo suficiente y que se inmovilice lo suficiente. Entonces, para terminar, matrices versus injerto de tejido conectivo. Injerto de tejido conectivo es superior. Ahora, ¿en qué? Básicamente es superior cuando necesitamos que en el largo plazo aumente la cantidad de encía insertada. La realidad es que para el uso diario sus resultados son muy similares. Tenemos que elegirlo según la prestación de cada uno. No hay uno que sea mejor que el otro. Cada uno va a tener su uso. Entonces, de todo lo que tenemos hoy, ¿qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve? Decision making de quién va a ser Stefanini y Zucchelli, los mismos sospechosos de siempre. Aroca está en el medio también, que va a estar en el Congreso de SAP. Hay una evidencia muy significativa en eficacia y eficiencia, ¿se acuerdan la diferencia? ¿Cuántos de todas las recesiones en porcentaje cubro y cuántas de ellas cubro el 100%? Bueno, en las dos cosas, la evidencia es fabulosa para injerto de tejido conectivo, la vedette de la película. Injerto de epitelizado anda muy bien también. Modeada evidencia positiva, buena, los injertos. Y luego, evidencia no concluyente, el uso del endogain solo y el uso de proteínas sanguíneas o hemoderivados, PRP, pero en este caso, sacando toda la parte PRF, sacando toda la parte celular y usando solo esta parte como membrana. Esto se está trabajando mucho, el endogain lo siguen usando y nunca han logrado que dé mejor. Uno piensa que debe ser mejor, pero estas dos situaciones que serían fabulosas, uno porque este es gratis, dos porque este es caro, pero funciona, que es una maravilla, pero todavía no tenemos resultados concluyentes. Pues ahora nos vamos a quedar con estos dos situaciones. Perdón, esto le tengo que sacar el modeada, esta ya es evidencia positiva al día de hoy. Muy significativa, positiva y no concluyente. Son las cosas que tenemos que usar hoy. Entonces el desafío no es solo perfeccionarse en el tratamiento más moderno, yo quiero endogain, yo quiero ponerle un aloderm con endogain debajo, después le gel sobre la superficie radicular, un gramo de Bayos y media Bayogay. Eso es un zafarrancho.
y en general a veces hasta queda mal. Usted tiene que saber qué quiere, qué necesita. Y eso es lo que vamos a utilizar. El tratamiento bien hecho, más que el material más caro. Material más caro necesita tratamiento bien hecho, y a veces el tratamiento bien hecho no necesita el material más caro. Bueno, señores, con esto estaríamos terminando el tema de los... No, esto es implantes, que es para otra ocasión. Ya vamos a llegar ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Uy, lo dejé endurecer. Preguntas, preguntas, preguntas. No, les voy a mostrar una cosita que me falló la vez, que puede fallar, la tecnología puede fallar. Ya están hechos, solamente no teman, solo se los quiero mostrar. ¿Alguna pregunta? Perfecto, el próximo parcialito se centra en lo de hoy. Sustitutos y variaciones. Vamos a dejar